Muy bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a dar lugar a el acto protocolar de la inauguración. Primero que nada, pues muchísimas gracias por su presencia. UPAEP les da la más cordial bienvenida. Agradecemos la asistencia de todos ustedes, así como de quienes nos siguen en esta transmisión en línea. Nos encontramos esta mañana reunidos en este recinto para efectuarse los trabajos de las cuartas jornadas de persona y trascendencia, bajo la temática de sentido y trascendencia. Para esta inauguración nos acompañan en el presidium las siguientes autoridades. Médico Ricardo Colasanti, decano de Ciencias Humanas y Sociales. Doctor Roberto Casales García, director de la Facultad de Filosofía y Teología. Así como miembros de la red directiva, decanos, directores de programas, estudiantes, profesores e investigadores que nos acompañan tanto de manera presencial como en línea. A continuación, el doctor Roberto Casales García, director de la Facultad de Filosofía y Teología, nos dará la bienvenida. No parar porque la pantalla se un poquillo. Bueno, primero que nada, pues agradecer a todos nuestros invitados de honor. La verdad es que esta semana es una semana con mucha riqueza, con mucho aprendizaje, con mucha reflexión. Creo que eso pues, siempre lo vamos a agradecer. Yo quisiera compartir un poco el trasfondo de estas jornadas, un poco para contextualizarlas. Y el trasfondo tiene que ver con dos cosas. Por un lado, dentro de las líneas, digamos, dentro de los proyectos estratégicos de la universidad, estaba, o está todo, creo que todavía, la línea de persona humana y trascendencia, como uno de los ejes, digamos, de los proyectos de pertinencia social, donde la universidad quiere, una de las líneas de enfoque prioritarias donde la universidad quiere incursionar y donde la universidad quiere, pues, ser referente de alguna forma, digamos, en temas de investigación, en temas de docencia, en temas de divulgación, en fin. Y esa línea hace pues, casi 4 años, 5 años, no nos invitaron, nos pidieron de favor que nosotros la coordináramos y desde entonces pues hemos orientado, digamos, la investigación y todo lo que hacemos a este tema de persona y trascendencia. Y luego, por otro lado, eso casaba perfecto con la facultad, porque uno de los ejes que nos caracteriza o que hemos querido imprimir en todo lo que hacemos es una metafísica realista de la persona, ¿no? Así le hemos puesto uno de los ejes, con otros más, una lógica rigurosa, una filosofía abierta al diálogo, una filosofía con una ética orientada hacia una ética social, en fin. Pero metafísica realista de la persona es el primer eje que estamos definiendo. Ya me gustaría compartirles un texto que elaboró la doctora Livia, porque nos pidieron redefinir qué era esto de una metafísica de la persona. Entonces, Livia, acudiendo, digamos, al documento de justificación de los programas que hemos hecho, nos piden que siempre justifiquemos nuestro programa, que digamos cuáles van a ser nuestras coordenadas. Livia nos ayudó, digamos, a ahondar un poco más en esta línea y pues me gustaría definir bien esto de una metafísica realista de la persona. Dice la doctora Livia, en primer lugar, implica una clara apuesta por la metafísica, por contraposición a todas aquellas propuestas filosóficas denominadas post-metafísicas, esto es, pensamiento débil, la posverdad, el pensamiento líquido, entre otras. La mirada metafísica se caracteriza por su capacidad de trascender los datos empíricos para llegar en su búsqueda de la verdad a algo absoluto, último y fundamental. Es decir, para llegar en este caso al núcleo más íntimo de la persona, donde radican, por ejemplo, su apertura al encuentro, su anhelo al infinito y su dignidad constitutiva. En otras palabras, no nos acercamos a las personas desde una mirada materialista o superficial. No reducimos el ser o la identidad de la persona a construcciones socioculturales, a lo que dictan las modas y tendencias pasajeras, a la mera autopercepción
o a condicionamientos políticos, biológicos, históricos, económicos y psicológicos, entre otros. Buscamos abrirnos a la riqueza del ser de la persona humana concreta. La persona no es una abstracción, es alguien de carne y hueso. En segundo lugar, supone una orientación realista acorde a la identidad propia de nuestra institución. Nuestra comprensión del sentido último de la realidad pasa por la búsqueda de la unidad, la verdad, el bien y la belleza. Frente a los escepticismos, a las miradas evasivas y catastróficas, a las diversas formas de ruptura y fragmentación sociopolítica, optamos por hacernos cargo de la realidad, enfrentando con serenidad los problemas y desafíos que presenta, aportando nuestra contribución, pero además reconociendo en la realidad no solo su aspecto problemático, sino también toda su potencialidad, incluso más profundamente desde una mirada realista en el diálogo con la fe. Buscamos reconocer en la realidad las huellas de su creador, que son raíz y fuente de nuestra esperanza. En tercer lugar, dice la doctora Livia, implica una propuesta formativa centrada en la persona, en conformidad con el modelo educativo U50. Las personas no somos hechos que surgen sin más por caprichos del azar o por la fuerza del destino. No somos meros números anónimos en los conteos demográficos, no somos objetos, no somos piezas desechables del engranaje socioeconómico. No nos reducimos a utilidades, roles y funciones. No somos la suma de nuestras fragilidades y errores. Somos seres que tenemos valor por ser quienes somos. Somos un don, una vocación, un horizonte. Somos rostros con historias. Somos hijos. Somos lo que heredamos y lo que soñamos, lo que proyectamos y lo que construimos. En síntesis, los tres elementos que componen nuestra metafísica realista de la persona, tomados en conjunto, nos permiten sentar las bases para una formación sólida y abierta a la trascendencia. Desde la consistencia del ser, nos hacemos cargo de toda la realidad y específicamente de la realidad personal. Nuestra mirada hacia el otro lo invita a reconocer su grandeza y dignidad. Es aquí el texto de la doctora Livia. Este es un eje para nosotros fundamental de la propuesta filosófica que nosotros estamos tratando de ir elaborando. Es uno de los ejes fundamentales. Nosotros que ya mencioné, lógica rigurosa, filosofía interdisciplinar, etc., ¿no? Y casa perfectamente con las jornadas de persona y trascendencia, justo porque queremos ahondar en estas temáticas. Concretamente, estas jornadas, la temática general es sentido y trascendencia. Las jornadas pasadas fueron sentido de vida, o sea, apuntamos el tema del sentido de la vida, y ahora dijimos, bueno, pareciera que podemos ampliar podemos dar un paso atrás. ¿Sí? Comprender el sentido de las cosas es fundamental para después poder aterrizarlo eso en tratar de comprender el sentido de nuestra vida, ¿no? Sí. Menos Jean Cardin, en este libro bellísimo que se llama Del sentido de la vida. Seguro. Y bueno, en el sentido de las cosas lo vuelve a reafirmar, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos invitado grandes especialistas, amigos muy queridos, que hoy en día pues han contribuido de forma significativa a la filosofía y en estas líneas, sobre todo. Entonces, simplemente agradecerles nuevamente a nuestros invitados, agradecerles a los alumnos que están presentes, a sus profesores, y agradecerle a Ricardo que nos acompaña. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, doctor Casale García. Solicito al médico Ricardo Colasanti, decano de Ciencias Humanas y Sociales, nos dirija un mensaje y declare formalmente inauguradas estas jornadas. Sí. Felicidades, Roberto, a todos vosotros por este encuentro que, objetivamente hablando, persona y trascendencia es el tema, el único tema. La persona y la trascendencia. Eso tiene que ser el centro de la universidad. Aquí no están solo 4 o 5 pocas personas, ¿no? Y decimos la verdad, tampoco muy jóvenes, pero no pasa nada. No te preocupéis. Soy joven, somos jóvenes
Esto es el centro de la universidad. Y la facultad insistiendo, luchando contra mares y vientos para llevar esto, la persona, la trascendencia. Vosotros que no sois tan jóvenes como decía antes, pero no quiero repetirlo muchas veces, desde pequeño habéis existido siempre el mismo problema, la persona, la trascendencia, la persona, la métexis, la participación, el más allá, ¿no? El ser, el no ser, siempre esto. Y esto se hace de generación en generación. Ahora, en el mundo moderno, a la persona, si le quita a la persona la trascendencia, ¿en qué queda la persona? Es una cosa de nada, una especie de gusanillo, ¿no? Por esto ahora el odio, cuando hablamos de persona, los de la otra banda dicen, ¿ma qué estás hablando? Por esto quiere dar a los animales la personalidad jurídica, perché una persona sin trascendencia, ¿qué es? È un gusano, un poco de mediocridad, de emociones, ¿no? Una necesidad psicológica, un ego que sin futuro, ¿no? De verdad, no humano demasiado humano, ma animal demasiado animal. Questa sería la problemática, ¿no? Y naturalmente, por eso, pero, ¿ma qué es la trascendencia? Porque tampoco nosotros como católicos, los católicos, tampoco nosotros podemos decir que estamos, porque ¿cómo respondemos a esto? No puede ser la respuesta de una trascendencia que es casi de una forma más allá de donde estoy. No, la realidad es que nosotros tenemos nuestra presencia en el mundo, estamos en la periferia de este mundo ahora, gracias al pensamiento posthumanista. Estamos en la periferia, no estamos en el centro. Pero esta no es una cosa negativa. È una cosa enormemente positiva, perché nella periferia del mondo vemos ya la frontera, vemos el abismo, vemos la roca donde termina el mundo. Y de esta frontera podemos empezar a demostrar que la trascendencia no es un mito, en el sentido en el cual creer, ma es una esencia, un ser en el cual nosotros vivimos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. No hablo más, si no Roberto me suspende el trabajo de decano. Poi está Jorge que me controla, él es el vicerrector de investigación. Y entonces, para evitar ser suspendido y eliminado, os doy las gracias. Espero que esto sea una cosa más en grande estilo, con todas las facultades aquí, porque persona interesa psicología, a derecho, ¿no? A economía, ¿no? Tenemos que ser, este seminario se tiene que transformar en una gran actividad de toda la universidad. Muchísimas gracias, y como se hace aquí en México, doy formalmente inicio a estos trabajos. Pido disculpas porque me tengo que ir ahora, porque claro, yo lo que hago es esto, celebrar y empezar bautismo y funeraria. Seguimos, ahora me toca funeraria, pero no. Muchísimas gracias y buen trabajo. Gracias, señor decano. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañaron, de todos quienes siguieron esta transmisión en línea y de los aquí presentes. Bueno, pedimos a nuestras autoridades que nos han presidido en este acto y bueno, pues también agradecerles nuevamente a todos ustedes su presencia en el acto inaugural. Bueno, los invitamos a permanecer en sus lugares para dar inicio propiamente con el programa de estas cuartas jornadas de persona y trascendencia. Bueno, comenzamos nada menos que con el doctor Mauricio. Bueno, por lo de la pantalla se presenta mejor parado y me para que podamos disfrutar de nuestra charla inaugural. Bueno, sobra decir que para mí es un honor presentar a un miembro de la Academia de Filosofía. Digo miembro de la Academia porque al ser doctor honoris causa de la universidad se inscribe también a la facultad y así te estimamos, Mauricio, con toda la amistad y el cariño que te tenemos. Y pues me gustaría, sé que no es necesario, porque ya todos conocen por Mauricio Bishop, pues me gustaría al menos presentarlo formalmente. El doctor Mauricio Bishop es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, es profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador emérito en el Instituto de Investigaciones Filológicas
de esta universidad, de cuyo seminario de hermenéutica fue fundador. Ha publicado más de 100 libros sobre historia de la filosofía y hermenéutica filosófica, entre los cuales se cita el Tratado de Hermenéutica Analógica, hacia un nuevo modelo de la interpretación, de 2019. También ha publicado más de 500 artículos y reseñas en revistas filosóficas de México y el extranjero. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como emérito, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y del Seminario de Cultura Mexicana. Fue Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades en el año 2000, presidente de la Asociación Filosófica de México de 1999 a 2001, doctor honoris causa de la Universidad de Anáhuac, Ciudad de México, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de nuestra querida Casa de Estudios aquí en Puebla, y es fundador de la propuesta filosófica llamada Hermenéutica Analógica. Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Beto. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la UPAEP esta amable invitación que me ha hecho para platicar aquí con ustedes. Veo que estoy en sintonía con lo que han planteado de los ideales de esta universidad. Ahora entiendo por qué la revista se llama Metafísica y Persona, ¿verdad? Y me siento a gusto porque, al igual que muchos, entre ellos aquí Tomás Domingo Moratalla, Gianni Bátimo, hemos luchado por darle una especie de fundamentación ontológica o metafísica a la hermenéutica. Perdón, no Bátimo, Grondán, ¿verdad? No, Bátimo, al contrario. Sí, no, parece que fue un lapsus, ¿verdad? Lapsus. No, es que fui muy amigo de Bátimo. Ya se nos fue el año pasado, o a principios de principios de este. Pero en alguna ocasión me acuerdo que él decía que no negaba la ontología. Pero le dije, ¿qué entiendes por ontología? Y me decía, sin estructuras, o sea, sin esencias ni causas. O sea, no dejaste nada, ¿verdad? Para la ontología, para la metafísica. En cambio, en esta línea yo pienso la hermenéutica analógica como ontológica, ¿verdad? Yo creo que un movimiento, con Grondán, con el mismo Mauricio Ferraris, que tratan de volver a un realismo epistemológico y ontológico que nos está beneficiando mucho. Si da tiempo, hablaré un poquito de esta nueva corriente que se llama el nuevo realismo, ¿verdad? Que está, yo creo que ya la posmodernidad está de salida, ¿verdad? Claro, a veces en nuestras universidades, todavía un poco en mi facultad, todavía queda por ahí un rezago, pero va uno a Europa a los coloquios, ya están en otra discusión. Ya la posmodernidad cumplió su función, como diría el bueno de Hegel, ¿verdad? Tiene su parte en la historia, pero ya pasó. Y nos ha dejado una lucha, digamos, contra un relativismo extremo. A Bátimo, si ustedes lo querían hacer enojar, le tenían que decir relativista. Y él lo negaba, él decía, no soy relativista. Soy del pensiero débil, soy del pensamiento débil. Pues demasiado débil. Yo creo que ahora sí está la reacción contra eso. Fíjense, los del nuevo realismo son jóvenes filósofos muy brillantes. La trascendencia no solamente consuela, da sentido. Yo creo que da sentido a la vida del ser humano. Lo haré desde el punto de vista de la filosofía, pero de una que es abierta, y que sin confundirse con la teología nos haga pasar a esa otra dimensión. Miren, una cosa que a mí me gustaba mucho de Paul Ricoeur es que él tiene libros de filosofía y libros de teología y nunca los confundía. Él siempre, cuando hablaba de filosofía, usaba premisas filosóficas. No que el bueno de Levinas metía muy de repente premisas también
bíblicas, teológicas, ¿verdad? Una profesora de la UNAM, que estábamos en un examen sobre una tesis de Levinas, me decía, ese me saca lo anticlerical. Bueno, de Levinas. Yo creo que era rabino, me imagino, ¿no? Porque le sonaba muy clerical a la profesora esta. En cambio, Riquet no. Respetaba, igual que Santo Tomás. Santo Tomás nos dice que son dos hábitos cognitivos diferentes, que tienen su propio silogismo muy diferente, ¿no? No una premisa revelada, sino una premisa humana, otra premisa también humana, y la conclusión va a ser filosófica, no teológica. No se fusiona con la teología, porque avanza por peldaños basados en la razón. Sin embargo, nada le impide que desemboque en un más allá de lo filosófico, porque precisamente en eso consiste su apertura al misterio. Qué curioso, fíjense, una muy querida amiga que fue directora de la Facultad de Filosofía y Letras, gran filósofa, Juliana González, ¿verdad? Es curioso, no me hablaba de la fe, sino de la esperanza. Y me decía, oye, Mauricio, es importante que en esta facultad haya alguien como tú que tiene alguna esperanza. Porque estos viven en la desesperación, en la desesperanza, ¿verdad? Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Y es que, como diría Gabriel Marcel, el sentido de la vida, más que problema, es un misterio. Y como tal, debe ser abordado, es decir, con el respeto que se merece para no destruirlo ni desvirtuarlo. Exige un reconocimiento de que el sentido de la vida, como ha dicho Wittgenstein, está más allá de los límites de nuestro mundo, los rebasa, por eso se coloca fuera de él. Esto es, nos saca de él y nos hace rebasarlo. Ahorita quería poner un ejemplo de alguien que trata el sentido de la vida de manera filosófica. Ustedes conocen el librito así pequeño de Grondin que se llama Sobre el sentido de la vida, una reflexión filosófica. Pero al final acaba en la trascendencia. No, claro, yo soy muy amigo de Jean Grondin, él es muy creyente, pero sí no puede quedarse en la pura parte filosófica, sino que rebasa esa parte filosófica y al final de ese libro precioso sobre el sentido de la vida habla del salto a la trascendencia. Con eso vamos más allá de lo que dicta el mercado cultural de hoy en día, que es el del consumismo y el hedonismo que lo alimenta. Pero no plegarse a esto es lo que puede ser más propio del filósofo. Yo recuerdo, a mí me tocó organizar, ya que dijeron que fui presidente de la Asociación Filosófica de México, el Congreso Grande, 2,000 ponencias, ¿verdad? Era una cosa tremenda, como todo es monstruoso, en la Ciudad de México. Y hubo una filósofa, no digo el nombre, que en una conferencia magistral decía que el único sentido de la vida era el placer. Bueno, ya murió, espero que tenga otro tipo de placer en la otra vida. La pregunta por el sentido de la vida es urgente. En estos tiempos de posmodernidad, hay filósofos que asumen que se ha perdido el sentido, pero llaman a plantearse la pregunta por él. Uno de ellos ha sido Jacques Derrida, el cual, en un libro acerca del Apocalipsis, dice que estamos en un apocalipsis en el que no se trata de que los montes se desplomen en el mar o las estrellas se caigan del cielo. Es algo peor. Es un apocalipsis de sentido, dice Derrida en un libritín que se llama en siglo XXI, sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía, que es fusil de un opúsculo de Kant, sí, tono majestático, creo que decía Kant, que ha adoptado recientemente en la filosofía. Y es curioso, al final de su vida, Derrida dijo que volvía al realismo. Así lo dijo, nos pusieron un monitor en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras y ahí aparecía
Derrida, ya muy grande, diciendo que él era realista, que había vuelto al realismo. Y un amigo mío, Mauricio Ferraris, trabajó con Derrida poco antes de la muerte de Derrida. Y tiene un libro precioso son entrevistas que le hace Ferraris a Derrida, que se llama El gusto por el secreto. Está en Amororto, de Buenos Aires. Y ahí yo subrayé triple, ¿verdad? Porque dice Derrida, me malentendieron. Yo soy realista. Cuando yo dije que no había nada fuera de texto, quise decir que no había nada fuera de contexto. Pues no es lo mismo, chiquito. Ya hiciste mucho relajo como posmoderno y quiso volver al realismo, pero no lo podía hacer coherentemente. Y Mauricio Ferraris dio testimonio de que él había trabajado con Derrida al final de la vida de Derrida y cambió rotundamente. Es decir, volvemos al realismo, al sano realismo, como el que queremos tratar de usar en este coloquio. Según Derrida, nos hemos quedado sin dirección y hay que recuperarla. Precisamente, uno de los más afamados filósofos vivos, Jürgen Habermas, se ha quejado de que ahora no se tiene a la religión como fuente de sentido, pero no se ha hallado con qué recuperarlo. Miren, esto lo dijo en un congreso grande que tuvimos de la Asociación Filosófica en Mazatlán. No sé por qué se les ocurrió hacerlo en ese puerto tan hermoso, ¿verdad? En Mazatlán. Pues las noches los muchachos estaban todos en Los Santos. Y al día siguiente los muchachos todos dormidos, ¿verdad? Pero habló allí como principal conferenciante Habermas. Su conferencia se publicó en una revista de filosóficas que se llama Dianoia. Y ahí dijo, y me parece que sigue tratando ese tema, de cómo nos hemos quedado sin el sentido que daba la religión y no hallamos con qué recuperarlo. Creo que todavía sigue escribiendo sobre eso. Eso lo dijo. El artículo en Dianoia se llama El resurgimiento de la religión. Un reto para la autocomprensión de la modernidad. Y eso fue su conferencia, que se publicó después en la revista Dianoia de la UNAM. Otros filósofos han tenido una actitud más optimista y positiva, como la de Andrés Ortiz Osés, que seguramente algunos de ustedes lo conocieron, ¿verdad, Andrés? Yo lo quise mucho. Nunca pudimos traerlo porque no le gustaba volar. No. Me decía, todo lo ponía con barra, ¿verdad? No puedo, barra debo, porque los médicos me han prohibido, desaconsejado, barra, ¿verdad? Que creo que le daba miedo el avión, Andrés, pero nunca pudimos traerlo, pero me lo encontraba por allá en algunos coloquios en España. Y Andrés Ortiz Osés, pues fue más positivo, más optimista, recientemente fallecido, quien se esforzó por encontrar ese sentido de la vida y se planteó valientemente el problema de encontrarlo en la trascendencia. Es en un libro que lo tituló Metafísica del Sentido, una filosofía de la implicación. A él le gustaba mucho lo de las implicaciones, ¿no? Incluso Dios era un Dios cómplice. O sea, había la implicación pues casi dialéctica. Él le llamaba dualéctica. A veces no me gustaban los nombres que inventaba, pero da el sentido. Tal vez lo más propio del ser humano es preguntarse acerca del sentido de su vida. Es cuestionarse por qué hay ser y por consiguiente es lo más propiamente filosófico. Es cuando el ser humano se muestra más filósofo. Porque vean, preguntarse por el sentido de la vida es lo más difícil. A mí me costó muchísimo escribir esto. Escribo otras cosas sobre sobre el otro, pero ya algo donde pones tu propia vivencia cuesta muchísimo. Toda persona tiene momentos en los que se plantea esa pregunta y a eso se refieren cuando dicen que todos tenemos algo de filósofos en nuestro interior. En esta época de tardomodernidad o posmodernidad, la respuesta más frecuente a esta pregunta por el sentido de la vida ha ido en la vía del placer.
el consumismo del neoliberalismo en la globalización lo ha promovido, pero también es posible pensar en que el sentido es el amor, la amistad, el afecto. Fíjense, esto pues lo sostiene Santo Tomás al principio de la prima secunda, cuando se pregunta qué hace feliz al ser humano. Pero si yo digo en la UNAM que Dios es amor, me ponen tache. Entonces mejor digo es amor, que yo por acá digo es Dios. Dios es amor, amor es Dios. Lo dice Santo Tomás al principio de la prima secunda. Y lo dice muy bonito. Dice, hay 5 cosas que hacen feliz al ser humano. La primera es el placer, que no es malo, para él no es malo, mientras se use proporcionalmente. Luego el dinero, luego el poder, luego el prestigio, él dice los honores. Pero yo siempre me acuerdo de un muy querido amigo que también se nos fue, don Luis Villoro, ¿verdad? Que siempre me decía, Mauricio, tienes prestigio, cuida tu prestigio. Y ahí estábamos echándonos incienso un rato, ya nos íbamos a clase, ¿verdad? Llenos de prestigio. Entonces, es lo malo. En el mundillo artístico, perdón, en el intelectual, acá solo le vende el alma al diablo por el prestigio. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bien, pero dice también Santo Tomás, al final es el amor lo que llena al ser humano. Y dice Santo Tomás, el placer no llena, y se demuestra en que el que tiene placer busca más placer. El que tiene dinero busca más dinero. Yo siempre pienso ahí, les pongo, no se enojen, les pongo siempre a mis alumnos el ejemplo del señor Slim, ¿verdad? Que fue de los más ricos del mundo y sigue ganando y ganando y ganando y ganando dinero, ¿verdad? Y no se sacian con nada. Y el poder es igual, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Tampoco llena. El placer y el prestigio tampoco, pero el amor sí. Dice Santo Tomás, el amor sí satisface, sí te llena y por lo tanto es el verdadero sentido de la vida. Pongámoslo pues en el amor, o si quieren en el afecto, porque es el amor de todos, de padres a hijos, de parejas, de amigos, etc. Es curioso saber que el placer sensual como sentido se atribuía a Epicuro, pero también es bueno saber que puso como más propio la amistad. De hecho, por ahí me encontré un opusculito de Quevedo defendiendo a Epicuro de la mala, lo compré en España, en estas ediciones tan bonitas que hay. Bueno, daban el opúsculo de Quevedo para defender a Epicuro de la mala fama que se le había hecho. Porque de veras Epicuro dice, sí, el placer, pero es mejor el placer que más dura, que dure más, y ese es la amistad. En efecto, este filósofo no fue propiamente un hedonista sensualista, sino que también planteó como sentido de la vida el afecto o el amor. Fue uno de los campeones de la amistad. Por eso lo defendió nada menos que un clásico de la literatura española, Francisco de Quevedo y Villegas. Su opúsculo se llama Defensa de Epicuro en contra de la común opinión. Los libritos de Tecnos, que son muy útiles para la enseñanza. En primer lugar, Epicuro mismo, haciendo un cálculo de los placeres, llegaba a decir que los del alma duran más que los del cuerpo, ya que estos últimos son muy efímeros. Por eso prefería los del alma. Además, fue famoso por su tesis de que lo mejor que tenemos los seres humanos es la amistad. Y en su jardín, como se llamaba su escuela, se reunía con amigos a filosofar y a degustar algunos placeres. Era una especie de banquete. Por eso ven que también le llamaban la piara de Epicuro. Eso es muy feo. Yo creo que no era tan hedonista. No es tan cierto que fuera la piara de cerdos de Epicuro, como sus adversarios decían, sino que era un grupo de amigos que disfrutaban de la amistad en comunidad. Entonces, de veras, tener buenos amigos es genial. Eso levanta en la vida, da sentido a nuestro existir. Pues bien, el cristianismo ha ido más allá de Epicuro y de los griegos.
y nos hace comprender que en verdad la amistad, el afecto, la caridad o ágape es lo que da sentido a la vida. Esto se ha propuesto en las religiones y en las filosofías, solo que ahora se ha olvidado o se ha soterrado y hace mucha falta recordarlo. Es lo que trato de hacer aquí. Me parece además que el afecto, visto el amor, visto como sentido, nos abre a la trascendencia, es decir, a un amor absoluto. Y en esto, miren, quiero dar pues una especie como de testimonio. Algunos lo conocen, mi amigo Guillermo Hurtado, ¿no? Que fue director del Instituto de Investigaciones Filosóficas y que para mi gusto es el mejor filósofo de México que tenemos ahorita, Guillermo Hurtado. Él, pues era, no creo que ateo, pero agnóstico, y hace poco ya hasta se bautizó y me dice que está feliz. Sí, ahora que soy creyente, estoy feliz. Y lo visitaba yo con mis ex colegas de filosóficas, que se burlaban, que me secuestraron ahí los de filológicas, ¿verdad? Y me pasé para allá y van y se burlan de mí y me dicen, nos preocupa tu nueva filosofía lírica. Sí me dicen, ¿verdad? Lo cual me halaga porque, pues sí, todos ellos están en el paper. Pero éramos filósofos analíticos, así, duros. Yo creo que positivistas lógicos, más que analíticos, ¿verdad? Y era aburridísimo hasta ahí. Sí, no, era puro suspenso. Era lo único que disfrutabas, ¿verdad? Puro P, entonces Q, para toda X, qué sé yo, y puro reprobadero. ¿O te salía o no te salía? ¿No? Pero pues no, era darle la vuelta a la vuelta. ¿Se acuerdan la serpiente de los gnósticos o de los alquimistas, verdad? Era dar la vuelta, la vuelta, la vuelta, y no salían de los problemas. Nomás doy otro pequeño recuerdo. Hay un filósofo, murió hace poquito, Kripke, ¿verdad? Kripke, iba mucho, bueno, los tenemos por ahí cerca. A cada rato teníamos a Shirley, a Quine, a todos los analíticos que iban a México ahí. Y Kripke tenía un problema, para que vean qué problemas. Luego de rectoría nos llegaban regaños. Hagan cosas más útiles, nos decían, porque era semántica de los nombres propios. Fíjense qué práctico y qué útil, ¿verdad? Con incidencia en la sociedad, yo creo, incluso, ¿verdad? Y nos regañaban, y ya llevaban a Kripke. Hace mucho lo escuché todavía estando en filosóficas, y tenía un problema, gran problema, Madagascar. Que los ingleses no sabían si era isla o era península. Y oyeron que los nativos le llamaban Madagascar, que a lo mejor significa otra cosa. Y le pusieron Madagascar. A ver, problema semántico. ¿Era o no era? Con referencia dura de Kripke, Putnam y todos los analíticos fuertes, ¿verdad? Es la referencia directa, causal, y si no era lo que estaban pensando ellos, ¿qué era? ¿Verdad? Bueno, y a los 10 años después, ya estando en filológicas, trajeron de nuevo a Kripke. Y ahí voy yo, dije, bueno, pues a ver cómo ha avanzado la cosa, a ver, estos mis amigos analíticos, a mí que me gustó tanto la analítica, porque era muy elegante, ¿verdad? Pero muy árida. Y llega Kripke, y los saludan y todo, y la canción, y empieza, Madagascar, me salí. Seguía atorado en Madagascar. Y todavía no sabía si era nombre propio, con referencia directa, o con sentido, o sin sentido, fregue. Bueno, eso ha sido también, pues, parte del nihilismo que tenemos en las filosofías, entre comillas, científicas, ¿verdad? Porque ahí era la filosofía científica. Teníamos un fenomenólogo y nadie lo escuchaba. Bueno, ¿no? Tú lo conoces, no digo el nombre, Pepe también lo conoce, nadie les, por eso fue mejor a otro lado, ya, hasta ahí está, porque ya nadie lo escuchaba. Y decían, la filosofía analítica es la filosofía seria. Lo otro es sociorrollo. Qué tremendo, ¿verdad? Y después, pues, imagínense, por eso salió la hermenéutica analógica, caí en filológicas.
donde son poetas, literatos, antropólogos, pero por lo menos te saludan. Sí, en filosóficas no. Eran, yo creo que eran especie de mónadas lainicianas o espíritus puros, ¿verdad? Porque hasta que te topabas con ellos, ah, hola, estás aquí, ¿verdad? No, no te vieron, ¿verdad? En cambio, son más humanos en filológicas, por eso me quedé allí. En filológicas por lo menos te saludan, ¿verdad? Y ahí me topé con la posmodernidad. Hacían un seminario, no digo nombres, tocayo, porque vas a ver quién era, en un centro de poética que hay allí. Que escribe muy bonito, Walter Benjamin, ¿verdad? Pero pues yo entré en la angustia porque venía de la lógica, fui profesor de lógica superior en el posgrado, ¿verdad? Y todavía con el cuadrado de las oposiciones, ¿verdad? Aquí está un tesista mío que trabajó eso. No digas nada, Campos. Si no, llegué y estaban Benjamin. Ah, sí, era apocalíptico. Sí, está bien. Sí, el siguiente, estaban interpretando un texto. No, era antiapocalíptico. Ah, muy bien. ¿Cómo que muy bien? Está diciendo lo contrario, si no es que lo contradictorio, es el cuadrado de oposición, de lo que dijo el anterior no sé qué, y me conformaba. Dice, no, no te preocupes, esa es su lectura. Como esta es tu lectura, y esta es nuestra lectura. Yo entré en la angustia, dije, caray, estaba en la univocidad, en el desierto, pero caí en la equivocidad, ¿verdad? En la selva, con estos salvajes, ¿verdad? Y de veras dije, luego me pidieron todavía, oye, tú que eres filósofo, danos método. Porque sí, ahí en el centro donde me invitaron a ser coordinador, que es el de clásicos. Mire, nomás no les diga nada, pero traducían literalmente por un director que obligaba, ¿no es cierto?, a que tradujeras literalmente. Entonces, estaba horrible. Llegaban las reseñas, yo las recibía porque era el coordinador, llegaban reseñas de España y de Argentina. Está más fácil el griego. Porque sí, el español que era literal, ¿verdad? Entonces me dijeron, una muy querida investigadora me dijo, oye, tú que eres filósofo, danos método. Traducimos con las patas, unos literalmente y otros totalmente al contrario. Me acuerdo uno que me decía, un verso me sale en 10. Oye, es que sean 3 nada más, ¿verdad? Un verso en 3 ya no es tanto. Entonces dije, ¿qué hago? La semiótica analítica no les va a servir. Pero me acordé que un hermeneuta grande, Hans-Georg Gadamer, había sido también filólogo clásico. Entonces dije, hermenéutica, pero no unívoca, como lo que traducen, ni tampoco equívoca, como aquel que un verso le sale en 10. Y les dije acá, desde Aristóteles hasta Quine, hay 3 modos de significación. El unívoco, que es riguroso, exacto, claro y distinto. El equívoco, que es al revés, ¿verdad? Y falta el analógico, que yo no sé por qué la filosofía moderna y contemporánea o no lo conoció o lo aborreció. Y les gustó. Bueno, vengan, Sí, porque invitaron a un traductólogo alemán, que bueno que no me acuerdo del nombre, que decía, sí, equivocista. Decía, hay que traducir, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, según quien te pague. O sea, la editorial, pues, ¿no? Según sus criterios de la editorial. Qué feo, ¿no? Pero creo que así se está traduciendo en muchas ocasiones. Bueno, entonces, un equivocismo tremendo. Y ya a ver, vengan, los voy a reunir. Les di un seminarito de una semana de lo que llamé hermenéutica analógica y les gustó. Y les ha servido. Porque analogía es la palabra griega que los latinos tradujeron como proportio, el sentido de la proporción, el equilibrio proporcional. Y la introdujeron los geniales pitagóricos.
que eran matemáticos y místicos. Curioso, adoraban al Dioniso Sagreus, el de Nietzsche. Pero el tonto de Nietzsche, con el eterno retorno, era un retorno unívoco. En cambio, los pitagóricos ya tenían el eterno retorno, pero era analógico, no era unívoco. Y ya, recuerden, el teorema de Pitágoras, ¿no? Hay un seminario simpaticísimo de Lacan sobre el teorema de Pitágoras, donde dice, es molesto, porque siempre te queda un pedacito. Es la inconmensurabilidad, ¿no? Siempre te queda un pedacito. Y como los contadores dicen, ay, me salió mal la operación por 10 pesos, los voy a poner de mi bolsillo. No, repita todo hasta que le salga, ¿verdad? Y yo no pretendo que la hermenéutica analógica sea universal como pretendió Gadamer. Una vez me hablaron de un posgrado en contaduría. Queremos aplicar su hermenéutica analógica a la contabilidad. Mejor no. Dije yo, te debo 20,000 pesos, pero te voy a pagar metafóricamente. No se aplica a todo, ¿no? Pero los pitagóricos lo aplicaron a la filosofía. Y por eso podían aplicar lo de los números a la música, a la astronomía, a la salud, incluso corporal y hasta la salud psicológica, ¿no? Ya les falló. Querían ser unívocos, exactos, positivistas, los pobres, y les falló, como lo vemos en el teorema de Pitágoras, que siempre hay inexactitud, como en todas las cosas humanas. Y siempre me gusta imaginármelos, ¿verdad? Ahí está nuestro amigo Stefano, era en Sicilia, ¿verdad? Los pitagóricos. Y en Calabria también. Bueno, pero era junto al mar. Y me gusta imaginarlos, Estefano, que ya se iban a tirar al mar en suicidio masivo por el acantilado, pero dos grandes pitagóricos, ¿verdad?, que eran Arquitas de Tarento y Filolao de Crotona, les dijeron, no se tiren, lo vamos a cuadrar, cada analogía según proporción. Y se salvaron, ya todos se fueron. Ya después los mataron sus enemigos, pero ahí en esa ocasión sí les incendiaron la casa y no sé cuánto, no sé. Pero después pasa a Platón. Platón usa la analogía en forma de mitos. Por eso es falso que la filosofía vino a destronar el mito, la religión. Platón, cuando se atora de algo, mete un mito. El mito de el mito del auriga, el mito más famoso, el de la caverna, para explicar lo de las ideas. Están unos prisioneros en la caverna, las ideas están en la luz, pero ellos no ven la luz, sino ven las sombras. Y eso es lo que vemos nosotros de las ideas, lo que se plasma en las cosas. Y yo tuve una alumnita que era profesora en un bachillerato. Y me dijo, oye, fíjate que les puse a mis alumnos de prueba, de semestre, de examen, explique usted las ideas de Platón, lo de la caverna, ¿verdad? Y un alumno puso, sí, en la taberna de Platón. Ponle 10, ponle MB, ese sí es filósofo. Ese sí va a criticar todo lo que lee y lo que escucha. Y de Platón pasa Aristóteles, que es el gran sistematizador del concepto de la analogía, ¿no? Él recupera la analogía pitagórica, que es la de proporción, de proporcionalidad, y la analogía platónica, que es la de atribución, jerárquica, ¿no? Yo recuerdo cuando tuve, hace ya, pues fue en 2001, 2002, ya ven que los gringos se enteran de todo, y me pidieron que en Buffalo, Nueva York, presentara en un congreso la hermenéutica analógica. Y ahí estuvo Bátimo, ahí fue donde nos hicimos muy amigos. Éramos 3 speakers, ¿verdad? Bátimo, un Félix Duque, y yo, oye, bien posmo, ¿verdad? El Félix Duque, porque habló, según él se inspiraba en María Zambrano, pero habló del ser humano como excrescencia. Hasta ahí. Sí, imagínense qué sentido de la vida, ¿verdad?
Somos excrescencia. Bueno, hasta ahí estoy. Ya me dio como vértigo. Bien, pero allí Bátimo dijo, muy listo el Bátimo, me gusta la hermenéutica analógica, pero la de proporcionalidad, porque es democrática. En cambio, la de atribución es jerárquica, no me gusta. Pero bueno, es necesaria, ¿no? Porque es lo que hacemos los profesores cuando evaluamos. ¿Verdad? Yo les pido siempre un trabajito de 10 cuartillas y luego lo voy checando. Saca más calificación, trabajó más, nada, y así se va jerarquizando. Bien, por otra parte, el sentido está relacionado con el valor. Perdón, nomás lo señalo. De Aristóteles, claro, la analogía es toda una tradición larguísima. La analogía pasa a la Edad Media. Y ahí los principales fueron Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Y luego Eckhart, que él usaba mucho la analogía de atribución, por eso lo andaban quemando, ¿verdad? Porque para marcar la diferencia entre Dios y las criaturas, usaba la de atribución. Dios es el analogado principal y los demás son los analogados secundarios. Una alumna mía en el posgrado me puso una objeción muy buena. Oiga, en la atribución hay un analogado principal. ¿No es volver a la univocidad? Fíjense qué buena intervención. Le dije, no, mire, porque me salvé con la lógica, ¿verdad? Teoría de conjuntos. En teoría de conjuntos existe el conjunto ordenado, pero todos tienen el mismo predicado. Nada más que uno más, otro menos, otro. Entonces, se salva la pluralidad. Pero sí, Eckhart decía, pues casi suena Spinoza, ¿verdad? Dios es como la sustancia y las criaturas son como los accidentes. Es casi uno de los modos de Spinoza, ¿no? Y ya lo andaban casi quemando. Y ya pasa después todo el Renacimiento, está el cardenal Cayetano, hasta la actualidad. Fíjense, el que usaba mucho, dos usaban mucho la analogía muy recientemente, que eran, bueno, la dupla Enrique Dussel y Juan Carlos Escanone, los dos fueron muy amigos míos, y Octavio Paz. Pero no sé si tenga tiempo de tocar lo que decía Octavio Paz de la analogía. El sentido está relacionado con el valor, con la axiología, porque lo que nos resulta valioso es lo que nos mueve, nos orienta, nos da sentido. Esto lo ha indicado Nietzsche al hablar del nihilismo en Voluntad de Poder. Decía que proviene de la falta de sentido, el nihilismo, de dirección en la existencia y de la pérdida de los valores. Pero también la pregunta por el sentido de la existencia o de la vida, aunque es legítimamente filosófica, se cruza con lo teológico. A mí me ha llamado mucho la atención el que Leo Strauss, al considerar la empresa de Heidegger en el ser y el tiempo, que es preguntar por el sentido del ser, él decía que en realidad era una pregunta teológica. La pregunta de Heidegger del sentido del ser, decía Leo Strauss, que fue alumno de él, era una pregunta teológica. Leo Strauss acabó en Estados Unidos. Leo Strauss, tuvo que huir de los nazis, era judío, pero acabó en un college, no sé si cristiano, en St. John's, y un amigo mío estuvo allí y me traía todo el pensamiento de Leo Strauss. Toño Marino, ¿no? Él estuvo en St. John's y conoció mucho, y yo tuve que leer a Leo Strauss porque daba mi amigo Toño un argumento inválido, que es de autoridad, pero por lo que no conoces, ¿verdad? Oye, discutíamos algo, es que no has leído a Leo Strauss. Pues me la ganaba siempre, ¿verdad? No, es que no has leído a Leo Strauss. No. Entonces me puse a leerlo para que la siguiente vez yo no me dijera y me pusiera ese argumento negativo de autoridad. Porque está contemplado ante los argumentos de autoridad, ¿verdad? Una cosa es decir, lo dice Aristóteles, lo hemos leído, y otra es que tú no has leído los que yo leo. El argumento negativo. De hecho, siempre tiene algún sentido. Siempre se vive por algún sentido.
aunque no se haga explícito. Pero lo característico aquí es que la filosofía ha pretendido dar sentido de manera distinta de la teología. Si la teología se basa en la fe, la filosofía se basa en la razón. Yo creo que la razón es muy vacía, ¿verdad? A diferencia de la fe. Y por eso a lo mejor poco sentido da. Ofrece el sentido que ofrece desde la razón, como decía Kant, dentro de los límites estrictos de la pura razón. Pero a veces la razón es una flor con una corola muy vacía. ¿Qué sentido de la vida brinda la filosofía? ¿Qué sentido de la vida surge, como diría Kant, dentro de los límites de la sola razón? Desde los griegos se ha dicho que la felicidad. Pero ¿en qué consiste la felicidad? ¿Qué puede darla? Y en esto también, además de lo de Grondin, me acuerdo, Aranguren tiene un librito que se llama sobre la felicidad y otros lenguajes. Muy, muy esclarecedor. Ha habido algunos que, reflexionando sobre el sentido de la vida dentro de la filosofía, llegan a una aspiración de la trascendencia. Es el caso de Jean Grondin, muy querido amigo canadiense, quien retoma la pregunta de Kant acerca de qué se puede esperar y dice que es la esperanza de ser juzgado por Dios. O sea, ya se le coló la teología a su librito de filosofía, ¿no? Es la esperanza, por lo menos. Y añade que el ser humano se siente trascendido porque experimenta su finitud, su limitación. Eso hace que se abra a la trascendencia, más allá de sí mismo. Y a esto que se llega desde la filosofía es la religión. No en balde, fíjense, otro amigo también muy querido, Eugenio Trías, manifiesta que la pregunta por dicho sentido hace que uno desemboque en la religiosidad. Ya de sus últimos libros de Eugenio, ¿por qué necesitamos la religión? ¿Qué es la religión? Escribió mucho sobre el símbolo en la religión, etcétera. Eugenio Trías aceptaba que era necesario tener alguna creencia para darle sentido a la vida. Es decir, la misma filosofía, y además una cosa muy bonita de Eugenio Trías, él siempre que venía, que iba allá a la UNAM a México, nos íbamos a comer, y los posmos se enojaban, ¿verdad? No sé por qué, pero te busca a ti. Decía, era muy amigo Eugenio. Eugenio Trías dijo una cosa muy bonita, así como Heidegger, malvado, decía que Nietzsche era el último gran metafísico. Eugenio decía en una conferencia que nos decía, sí, Heidegger, el último gran ontoteólogo. Es como darle una cachetada, ¿no? Pero es cierto que todavía está agarrado por ese lenguaje. Bien, nuestras Trías desembocaban en la religiosidad. Es decir, la misma filosofía puede abrir hacia la trascendencia, aunque no siempre resulte claro a cuál se refiere, como es el caso de Gianni Vattimo, quien me decía que la hermenéutica débil lo había llevado a volver a la religión católica, pero a una muy suya, sin nada que ver con la Iglesia y con el Vaticano. Pues entonces yo no sé qué catolicismo, es muy de él, ¿verdad? Muy a su aire. Y también Trías, fíjense, también yo llegué, él alguna vez nos reunimos en Madrid y le pregunté, bueno, ¿pero qué entiendes por la religión? Porque él era muy del límite y reconocía que lo había tomado de Leonardo Polo. A ver, ¿qué entiendes por límite? Dice, bueno, a veces aquí, a veces acá, a veces allá. Oye, eso no es límite, es una culebra. El límite movedizo. ¿Y qué entiendes por religión? El panteísmo. Válgame. Que como que está muy, ¿verdad?, difundido. El cierto panteísmo. Porque no, pensar en un Dios personal se le hacía como que era algo extraño. Bien, inclusive a veces no estaba claro qué tipo de Dios aceptaba Vattimo, pero de todos modos él reconocía que la religión le daba sentido para vivir. De hecho, también él hablaba de el cristianismo, pero laicizado, y de un Dios que no sabía si era o no era, pero así por lo menos tenía cierto sentido para vivir. El propio Vattimo hablaba de la esperanza,
que es la virtud que, más aún que la fe, orienta hacia el sentido o lo refleja, aunque él lo veía más inmanente que trascendente, es decir, en un futuro político. Por eso al final andaba con los comunistas, ¿verdad? Y tenía ese libro Ecce Homo, no Ecce Homo, sino Ecce Homo, he aquí el comunista. Bueno, ya no voy a hacer nada. Y venía a visitar a Chávez en Venezuela. Y decía, pero todos comen. Pues sí, pero pura croqueta. Pero me parece que la inmanencia no basta y que necesitamos la trascendencia, al menos aspirar a ella. Sí, yo creo que pues Bátimo tenía muy buena intención, pero se quedaba muy acá. Y ahora voy a tratar de aplicar, a ver cómo me sale, la hermenéutica analógica al sentido de la vida y la trascendencia. La pregunta, Jorge, márqueme el tiempo, ¿sí? No, porque, no, porque tampoco voy a agarrar micrófono. O Beto, ¿dónde anda Beto? ¿Me haces una señal? Sí, para que cuando me falte ya 5 minutos, ya voy a tratar de cortar. Bien, la pregunta por el sentido se asienta de manera privilegiada en la hermenéutica, ya que esta es la disciplina de la interpretación de textos, pero los textos son múltiples. Uno, el principal, es el de la vida de cada uno. Nosotros somos el texto y tenemos que comprenderlo, pues sin eso habríamos fracasado en la vida. Tal vez la mayor lección de la hermenéutica es que no podemos vivir sin sentido. Como hermeneutas, añoramos encontrar sentido y por eso continuamente meditamos sobre nuestra existencia. Y tal vez el resultado es que la vida en este páramo, en este desierto que es de existencia, no nos basta para satisfacernos. Necesitamos algo más. Es con lo que se debatieron los existencialistas, esos abuelos de los posmodernos, porque la posmodernidad es como un existencialismo renovado, ¿verdad? Cansados los existencialistas de los positivistas lógicos hablaban de la vida, no sé qué. Cansados la filosofía de los analíticos, los posmos hablaban siempre del sentimiento. Me acuerdo mis alumnos posmos decían siempre, a ver, ¿qué quiere usted decir? Es que mire, yo siento. Diga, por lo menos diga yo pienso. Porque yo siento, y con eso era el argumento, ¿verdad? Pues no, tampoco. 105. Y aunque hubo algunos de los existencialistas y de los posmodernos que fueron ateos, hubo otros que encontraron la fe por la reflexión en el nihilismo. Fíjense, tal vez yo creo que el gran espectro, el gran fantasma, el gran miedo que se tiene en la actualidad es el nihilismo. Lo ha señalado, por ejemplo, Volpi, Franco Volpi. Franco Volpi fue también otro querido amigo. A él le gustaba hacer enciclopedias filosóficas. Y desde los años 80 me llegó una vez una carta que me pedía que le hiciera entradas de filosofía medieval. Bueno, ya lo hice tal. Y después nos conocimos a través de la editorial Herder, que le publicaba sus cosas, ¿verdad? Herder. Y aquí estaba en Herder uno que fue, no tesista, pero estuvo en su examen, Jan Cornelius Schulz, que fue egresado de filológicas, ¿verdad? Hizo una tesis sobre Cicerón. Y él es ahora el director de Herder. Y vino Volpi y nos reunimos a comer, a todo dar y toda la cosa, ¿verdad? Y él insistía, fíjate que el del nihilismo no es tanto Nietzsche, es el segundo Heidegger. Y le tiraba durísimo a Heidegger, ¿verdad? O sea que hay que estar prevenidos porque, de veras, el nihilismo ahora es lo que también pervadió la posmodernidad. Yo recuerdo cómo, pues me daba coraje con algunos profesores amigos míos, posmos. Y los alumnos me decían, ese es bien posmo. Yo creo que era mala palabra, ¿verdad? Ese es muy posmo. Y decían, no hay nada. Y me decía uno de ellos, fíjate, me dan ternura los alumnos, se la creen.
Dije, no te voy a festejar tu chistecito, ¿verdad? Porque es inyectarles a los pobres alumnos la desesperanza, el sinsentido. Y no quieren decir, pero una alumnita, por esas lecciones que se daban allí, se suicidó. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con lo que enseñamos, con lo que decimos en la clase. La hermenéutica tiene mucho que ver con el sentido. Y la hermenéutica analógica busca el sentido de una manera propia. No trata de buscar un sentido único, lo cual sería unívoco. Es decir, no hay una única idea de la felicidad o del bien. Por eso ha habido tantas tesis acerca de cuál es el bien del hombre y tantas discusiones que se han dado. Sin embargo, la mayoría coincide en que ese bien es la felicidad y que el amor que hace Dios es el que mejor lo proporciona. Esto por la parte del bien terrenal o natural, pero hay un bien trascendente que se asoma desde la misma filosofía, y es cuando Santo Tomás reflexiona sobre la idea de felicidad, que claro, él pone en Dios, que es el amor supremo, diciéndonos que el amor es lo único que llena, que satisface. Así, el placer, el dinero, el poder y el prestigio han de ser puestos como medios, nada más, como medios. Para Santo Tomás no son malos, pero son medios nada más. Y si se usan como medios para el bien, son buenos. Es decir, para el amor, para la caridad. Si se examinan con cuidado, solo el afecto llena. Y yo, un profesor español, amigo mío, que ya murió, Eladio Chávez, decía, no llena, ¿verdad? Pregúntale a las mujeres, no les llena, más y más. Dijo, qué bonito. Así es la caridad también, no tiene límite, ¿verdad? Y yo creo que los analíticos que tenían ese problema de other minds que les dejó Wittgenstein, ¿verdad? Que decían, yo no sé qué siente el otro cuando me dice que tiene una depresión. Yo no quisiera ver que llegue a casa y le diga a su mujer que le dice te quiero. ¿Qué entiendes por te quiero? Le va a dar con el rodillo. Yo creo que también hay cosas que la filosofía, tanto analítica como postmoderna, debería llevar hacia el afecto. Y en cambio, el afecto, el amor, es el sentido principal de la felicidad. Los otros solo pueden ser sentidos secundarios, supeditados a este y en función de él. Ya que la reflexión filosófica nos ha entregado el amor como lo que da más sentido, caemos en la cuenta de que el amor o el ágape es el mejor camino para entrar en la trascendencia. Sí, recuerden que los griegos al amor le llaman el eros, pero los cristianos ágape. Hay ese famoso libro del teólogo Anders Nygren, ¿verdad?, que se llama Eros y Ágape, donde muestra la diferencia tan grande entre el amor griego y el amor cristiano, que era, ágape es como un convivio, ¿verdad? Ágape es como una fiestecita entre los amigos. Dios es amor, y el que ama lo halla a él, y lo halla precisamente como sentido, pues el amor que es lo que más da sentido, lo que más permite andar en la vida con felicidad. A él se lo encuentra con una interpretación, una que es al mismo tiempo transformadora. Desde la hermenéutica, pues, se ha encontrado a Dios, y creo que si es un Dios hermeneuta, bien puede ser un Dios hermeneuta y analógico, porque según Santo Tomás solamente podemos conocer de Dios algo analógicamente, ¿verdad? Es el sentido del símbolo. Yo les he contado a nuestros queridos amigos que nos visitan de España cómo el símbolo fue el que me abrió la analogía, porque en un congreso con Paul Ricoeur yo hablé del símbolo. Acababan de traducir en México el libro de Paul Ricoeur, Freud, una interpretación de la cultura. Lo tradujo un amigo mío, Armando Suárez, que fundó el Círculo Psicoanalítico, y ahí di clase un año, hasta que me harté, porque siempre acababan de pleito. Lacanianos contra ortodoxos, ¿verdad? Le dije yo, ya,
ya. Pero Riquer ahí en esa ocasión me dijo, echándonos un café, para el símbolo, usted va a necesitar el concepto de analogía. Y me puso a trabajar. Y en lugar de una lógica analógica que yo quería hacer en la línea de Bohensky, ¿verdad?, maestro mío, cambié. Y de 87 a 93, ahí la estuve buscando, buscando y buscando. Hasta que una querida amiga, que fue presidenta de la asociación, una gran feminista, ya murió, Graciela Hierro, yo creo que es la mejor que hemos tenido, Chela, me puso una conferencia magistral para que hablara de la hermenéutica analógica, porque me decía, fue de las pocas gentes que al principio no me escupía ni me comprendió, me dijo, mira, necesitamos un feminismo analógico. Pero ahí le dejo, ¿no? Sí, porque decía, está el unívoco. ¿Cuál, Chela? ¿Cuál de las gringas? Que todos quieren que hagamos como el hombre. Si todo lo han hecho mal, sí, Chela, sí, ¿verdad? Y está el feminismo equívoco. ¿Cuál, Chela? ¿Cuál? El de las radicales, que ya quieren la muerte del varón. No, Chela, no. Sí, claro que no. ¿Qué te pegamos? Entonces me mandó 2 tesistas de ella para que trabajaran hermenéutica analógica en estudios de género. Pero a Chela se la llevó el cáncer, ya no pudo participar en ese volumen colectivo. En el sentido de que nunca ha sido unívoco, es decir, nunca ha dejado señales claras de sí mismo. Y luego fíjense, curiosamente, me encontré eso muy parecido en Kant, en la crítica del juicio, parágrafo 58, 59 por ahí, dice Kant, el símbolo solo se entiende analógicamente. Y dije, bueno, pues ya, si no soy tan burro, debo de entender que hay algo interesante, importante en el concepto de la analogía. Tampoco se trata de un Dios equívoco. Si el univocista lo rechaza por el problema del mal, es que los analíticos siempre rechazaban la existencia de Dios por el problema del mal, que es incompatible. Es incompatible. Un gran y querido amigo, Walter Redmond, siempre les hacía unas demostraciones de que era compatible, ¿verdad? Pero no sé qué idea tendrían de lo que sería superar el mal. Era lo que más conflictuaba a los filósofos analíticos en los 12 años que estuve con ellos en filosóficas, ¿verdad?, en el purgatorio, ¿verdad? Porque es una filosofía muy abstracta, muy seca. La hermenéutica, en cambio, es humana, es bonita, hasta ahí. Pero el problema del mal, el equivocista dice que Dios tiene derecho a dar cabida al mal, porque es el totalmente otro, el diferente, la diferencia misma, y no lo podemos comprender. Pero es demasiado desconocido, ¿verdad? Y es cierto, miren, también los posmodernos dieron oportunidad de que habláramos de Dios y de religión. Cada quien lo entendía a su manera, pero se abrió, ¿verdad? Ya mis alumnos postmodernos me preguntaban, oiga, pues mire, por lo menos usted dice lo que piensa. Cuando le preguntamos a otro profesor, oiga, ¿y qué es Dios? Mire, Kant dice, o Hegel dice, o no sé quién dice, y por lo menos yo le decía, mire, yo pienso que es esto o lo otro y lo demás, ¿verdad? Y quedaban contentos. Me decían, mire, no me convenció, pero me dio una lucecita, ¿verdad? Con eso me quedaba contento. Tampoco no, ¿verdad? Ya me dio una lucecita. Entre mis alumnos yo espero que no tengan alumnos así aquí en la UPAE, pero hay verdaderos filósofos, metafísicos. Uno estaba medio pirado que decía que era la única criatura existente en la Tierra. Todo lo demás era un sueño. Pues yo creo que éramos más bien una pesadilla, ¿verdad? Pero sí, entonces yo le argumenté por una que es muy famoso en filosofía analítica, el argumento de Quine, que le llama el argumento darwiniano. Oiga, ¿y usted acepta clases naturales? Sí, ¿verdad? Me decía, tiene que haber algo. Ya mejor ahí lo dejé y acabé la clase. Me fui porque, sí, sufren mucho buscando el sentido de la vida.
Y esta gente no se los da. Los estoicos dicen, Epicuro dice, ¿verdad? Pero nunca, fíjate que yo he experimentado o encontrado esto, o lo... Bien, el propio Foucault decía que, ya ven que los posmodernos siempre, la diferencia y la diferencia. Y a mí me encantó una entrevista que le hicieron a Foucault, donde se burlan. Oiga, usted que es posmoderno, porque es el abuelo más bien de los posmodernos, la diferencia, ¿verdad? Dice, a ver, ¿qué es eso? ¿Quién puede entender la diferencia? Y dijo una cosa muy bella, dice, mire, la diferencia, lo diferente de verdad es la locura o Dios. Porque él hizo mucha semiótica de la locura, ¿verdad? Foucault. Entonces, a ver, esos sí son esos sí son diferencia. Oh, Dios, ¿verdad? Y pues a ver quién se cree Dios. No, fíjense, alguna vez estábamos viendo a Heidegger con lo de la iluminación, el Lichtung, ¿verdad? Y yo siempre les preguntaba, a ver, que levante la mano el que haya tenido la experiencia de la Lichtung. Y me daba miedo. Un loquito por ahí de repente levantó. Entonces, a ver qué hacía yo, ¿verdad? Pero afortunadamente nunca levantaron. Pero bueno, hay veces que hay que ser un poco drástico en las argumentaciones. Entonces, decía Foucault, es el diferente. Dios es la diferencia misma. Pero no. El problema del mal nos muestra un Dios analógico, que no confiere total claridad a la existencia del dolor, pero tampoco le envuelve en un enigma cruel, sino que nos deja ver que así es la existencia, como lo es la del hombre, con alegrías y sufrimientos, con muerte e inmortalidad. Sobre todo, lo descubrimos a partir del nihilismo que nos rodea. Sea responsable quien sea. Yo les digo, Franco Volpi, que además murió trágicamente en un accidente estúpido. Ay, no dije nada. No sé. ¿No? No, bueno, ya voy tratando de aterrizar, ¿verdad? Sí, Franco Volpi hacía ejercicio en la bicicleta y un coche que no respetó un semáforo se lo llevó. Pero él me contó algo muy interesante. Me dijo, mira, ya voy a dejar de ser heideggeriano, porque lleva al vacío. Y parece que incluso una conferencia que él ha dado la tienen prohibida. Algo ha pasado. Los heideggerianos no han querido sacarla. En fin, pero de todas maneras encontramos nihilismo a nuestro alrededor. Bien. Tal vez Nietzsche definía el nihilismo como la pérdida de fines, de valores, de orientación en la vida. Pero no podemos vivir sin sentido. Tenemos que encontrarlo. Tal vez por eso estamos en una época que han llamado hermenéutica, la era de la interpretación. Es la edad posmoderna, después de la moderna y la contemporánea. Y una fuente muy importante de sentido es la religión. Recuerden que hubo un seminario en Capri, donde se juntaron todos estos posmos, ¿verdad? Y hablaron de la religión. Incluso estuvo Gadamer allí, pero estuvo también Bátimo, estuvo muchos, Trías, estuvieron ahí y abrieron la puerta a la religión. Y luego hay un libritín de Paidós, en que Bátimo dialoga con Rorty. Yo que he sido muy afecto a Peirce, siempre me ha repateado Rorty. Porque sí, Rorty en una ocasión que fue a la UNAM, dijo, yo perdí 10 años de mi vida estudiando a Peirce. Oh. Bueno, pero sí, en ese librito, él acepta la religión, no los clérigos. Está bien, hombre, está bien, no importa, pero por lo menos aceptaba que tenía importancia la religión. Rorty, yo a Rorty todavía lo leía como analítico, ya se burlen de mi edad, pero Rorty primero fue analítico y después fue postanalítico. Como lo dice
en ese famoso libro de Linguistic Turn, ¿no? El giro lingüístico, que ahí dice ya, entra en callejón sin salida, la filosofía analítica, pero se vuelve de alguna manera hermeneuta. Fíjense una cosa que no aguanto no decir. Miren, Bátimo sacó algún artículo en el que decía que el verdadero superhombre nietzscheano era el cristiano. Claro, está en la línea de su pensamiento débil. Todos los especialistas en Nietzsche se le echaron encima, pero él decía, es que es más difícil tener caridad y amor que violencia. Bueno, se le echaron encima a todos los especialistas, pero tiene sus intuiciones el Bátimo, ¿no? Eso, estuvimos en Colombia y presentó esa conferencia. El ser humano analógico, no, ya voy, prometo que ya voy aterrizando. Ya nomás digo esto. El ser humano analógico no se cierra a esa dimensión de lo sagrado. El mismo concepto de la analogía lo empuja a entrar en ella. Efectivamente, Santo Tomás es lo que usa para sus famosas 5 vías, y no te envías caminos, no les da el estatuto de argumentaciones contundentes. Y también, por supuesto, San Buenaventura en otro camino, el itinerario de la mente hacia Dios, que llega de la inmanencia a la trascendencia. A la trascendencia nos conduce un camino especial, y ya voy concluyendo, muy analógico, que es el del símbolo. Son las trazas simbólicas que nos sirven para adivinar al Creador, que también es Salvador. Otro amigo, José María Mardones, comenta en un texto suyo, lo cito: apelamos a la síntesis de la razón simbólica y la razón crítica y reflexiva, dentro y fuera de la religión. Aplicar la teología negativa, que sabe que nada puede identificarse con el misterio, y todo puede ser un barrunto, analogía, evocación, símbolo de otra cosa totalmente distinta y otra, cercana y lejana a la vez. Ejercicio de respeto y distancia frente al misterio de Dios y búsqueda permanente para crear puentes de cercanía y evocación, de referencia y proximidad con respecto a la presencia ausente de Dios. Fin de la cita. Mardones venía mucho aquí al TEC de Monterrey, y a la Ibero también en alguna ocasión. Concluyo. Nótese cómo en este texto habla de la analogía, Mardones, es decir, del discurso que no es directo, pretencioso, unívoco, pero tampoco equívoco, por más que se acerque a la teología negativa, como la del pseudo Dionisio. El discurso analógico es respetuoso, es humilde, es sobre todo reverente. Por eso, aquí se requiere toda una racionalidad analógica, adherida a la simbólica y más allá de la crítica, es la que puede indicarnos el sendero hacia la trascendencia como sentido de la vida. Muchas gracias.